Dios les bendiga, mis muy amados hermanos, en este precioso día que el Señor nos ha regalado. Para mí es un privilegio presentarme delante de Dios y de mis hermanos y saludarles, gloria al Señor, en este día tan lindo que Dios nos ha regalado. Respiramos aire, gloria al Señor, tenemos el don de vida y tenemos la oportunidad de acercarnos una vez más hacia Dios por medio de su palabra. Hoy, mis amados hermanos, soy el pastor Manuel Castro Jr. de la ciudad de Milpitas, California, saludándole a todos los que están conectados en vivo en este momento y a todos aquellos que mirarán nuestra lección semanas después cuando ya sea subido a la plataforma de YouTube. No se olviden que pueden suscribirse a nuestros videos para recibirlos inmediatamente en cuanto ellos se liberan a nuestra plataforma. Compártanlos, mis muy amados, para que les sean de bendición a muchos de aquellos hijos que quieren aprender la palabra de Dios y quieren conocer más y más a Dios. Hoy, mis hermanos, vamos a seguir y a continuar la lección que Dios nos ha permitido estar llevando. Gloria al Señor, y por medio de ella vamos a disfrutarla. Gloria al Señor, todos juntos. Así que estemos listos y preparados, gloria al Señor, para abrir la palabra de Dios. Así que les voy a pedir a todos ustedes que primeramente, gloria al Señor, tengan lista la Biblia, gloria al Señor, tengan lista su libreta, tengan listo su pluma para poder escribir. Es importante que cada hijo de Dios sea un estudiante de las Escrituras, para que así no solamente conocer mejor a Dios, pero también poder identificar cuando algo no está escrituralmente bien y no sea nadie engañado. Yo sé que hay mucha confusión, gloria a Dios, en las mentes de muchos, y la palabra de Dios es la que saca al Hijo de Dios de cualquier confusión. La palabra de Dios nunca de los nunca confunde a nadie. Es verdaderamente yo pienso que ha sido más a la tendencia que no estamos nosotros acostumbrados verdaderamente a recibir una fe por medio de las escrituras solamente. Los judíos, el pueblo de Dios, había sido enseñado e instruido desde pequeños a ir a las escrituras solamente. El pueblo de Dios sabía que en las escrituras se encontraba la salvación y todo lo demás era añadido. Así que, mis muy amados, a pesar de que el pueblo de Israel, el pueblo judío, ha tenido muchísimas tradiciones judías que se fueron aumentando a través de los años, pero sabemos que como cristianos evangélicos, nosotros siempre debemos de acudir a la palabra, y la palabra nos enseña las tradiciones que están escritas, y si es de parte de Dios que nosotros hagamos algo, gloria al Señor, que ha sido una tradición cristiana, estará escrita en la palabra de Dios. Dios todo lo dejó registrado, lo que Él quiere que nosotros hagamos. Si no se encuentra en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, en el libro santo que nosotros llamamos la Biblia, entonces todo lo demás es una añadidura de los hombres y tradiciones de los ancianos. Ya hemos estudiado todo esto, así que hoy estábamos en la cena, en el ceder de la Pascua, aprendiendo de las tradiciones que el pueblo judío tiene. Haciendo esto, nosotros podemos entender varias cosas. Una de las cosas que nosotros podemos entender es que hay pasos a seguir. Y en estos pasos nos habíamos quedado nosotros en el paso número 10. Habíamos terminado el número 10 y ahora vamos a ir al número 11. Así que, ¿qué les parece si vamos al paso número 11? En este paso número 11, nosotros nos vamos a dar cuenta de que algo de proseguir. Y cuando nosotros proseguimos a este paso, nos daremos cuenta que hay algo mucho que aprender. Es importante. Esa es la labor de un pastor. La labor de un pastor es seguir estudiando y estudiando y estudiando para seguir estudiando, no solamente para estudiar, sino para enseñar. Cuando tú amas el enseñar, entonces tú vas a estudiar. Y cuando tú estudias, entonces puedes dedicarte a enseñar. Y todo siempre empieza en el hogar. Todo empieza en la casa.
Recuérdate, tú como hijo de Dios debes de ser un estudiante, pero un maestro en tu casa. Tus hijos, tu esposa van a aprender de ti, varón de Dios. Y cuando no hay un hombre de Dios en la casa a causa de que la mujer está sola, entonces la mujer tiene que convertirse en aquella que debe de enseñar a sus hijos y a sus hijas. Así que todos tenemos un deber delante del Señor de hacer todo esto y de aprender. Y cuando nosotros lo hacemos, entonces nos damos cuenta que estamos haciendo y cumpliendo la palabra del Señor. Espero que todo se esté viendo bien. Gloria al Señor en el video. Cuando algo está pasando, recuérdense de todo el tiempo hacernos saber para nosotros hacer los ajustes correctos. Cuando nosotros hacemos los ajustes correctos, entonces el video se va a ver de calidad para usted. Gloria al Señor y para todos aquellos que lo quieran ver. Así que mis muy amados, el paso número 11, gloria al Señor, es algo que se llama, gloria a Dios, el Sefún. Sefún, gloria al Señor. ¿Y qué es esto? Bueno, este es el paso número 11 que todo judío en esa noche del ceder de esa cena, gloria al Señor, ellos hacen. Y en el paso número 11 que se llama Sefún, gloria al Señor, es la búsqueda del pedazo de pan que había sido escondido. ¿Cuál pedazo de pan que había sido escondido, pastor? Bueno, yo creo que se les olvidó, posiblemente. Gloria al Señor, porque recuerden que todas estas cosas para nosotros son algo nuevo para el cristiano evangélico, porque son tradiciones que el pueblo de Israel ha cargado sobre sus hombros desde el libro de Éxodo capítulo 12 y han ido agregando cosas hacia ello. Entonces, mis muy amados, esto es que ellos deberían ahora buscar aquel pedazo de pan que había sido escondido. Ahora es interesante que este paso número 11 está relacionado con el paso número 4. Si ustedes se regresarían a sus notas, se darían cuenta que el paso número 4 había sido llamado Yahatz, ¿verdad? Y que es la partición del pan. Es cuando el pan se parte. Ahora, recordemos previamente el paso número 4 que yo había explicado, gloria al Señor, y nos había hablado de la pieza de en medio de los tres panes. O sea que siempre habían tres panes, uno arriba, obviamente, uno abajo y uno en medio. Entonces se tomaba ese pan de en medio, gloria al Señor, y cuando se tomaba se hacía en un tipo de ceremonia y se partía en dos. Después que se partía eso en dos pedazos, el pedazo más grande se envolvía en un mantel. Escuche bien esto porque es súper interesante. Se envolvía en un mantel. Entonces, si usted se sienta, gloria a Dios, o llegar a ver un video de una cena judía, se va a dar cuenta que en algún momento, en el paso número 11, ellos andan buscando esta pieza. Pero esta pieza se quebró en el paso número 4. Cuando ellos hacen el quebramiento de este pan, ¿verdad? Que es el pan de en medio de los tres panes que están enfrente de ellos, se envuelve el pedazo más grande en una servilleta, se coloca aparte, gloria a Dios, y se le conoce como el aficomem, ¿ok? Y este pedazo de pan es el que se come por último, por último. Ahora, yo había tocado una cita bíblica cuando estuve hablando del paso número 4, ¿verdad? Que era el partimiento del pan. Y se encontraba en Lucas capítulo 19. Vamos a ir para allá para recordar. Recuérdense que esta cita está completamente ligada al paso número 4, pero hay una relación divina completamente en el paso número 11. Pero vamos a Lucas capítulo 22, versículo 19 para recordar exactamente lo que nos dice esta cita bíblica y nos daremos cuenta que Cristo Jesús cumplió exactamente lo que estaba escrito. En la nueva versión internacional dice así la palabra de Dios y escrito está en el nombre poderoso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo, dándole siempre la gloria al Padre y glorificando al Santo Espíritu de Dios. Dice el versículo 9 del capítulo 22 de Lucas. También tomó pan y después de dar gracias, lo partió, se lo dio a ellos y dijo:
este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. ¿Hagan qué? Esto. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Gloria al Señor. Bueno, primeramente estaban celebrando la Pascua, ¿verdad? Segundo, gloria al Señor, era el cuarto paso del quebramiento del pan. Entonces él está quebrando ese pan. Recuérdense que eran los tres panes. Él toma el pan de en medio, lo rompe, gloria a Dios, lo quiebra, en otras palabras. La pieza mayor la tiene que poner en un mantel y la pieza menor es la que él comienza a pasar hacia ellos para que ellos en ese momento comiencen a ser partícipe. Pero dice dando gracias, lo partió y lo dio, dice la Reina Valera, y dijo, este es mi cuerpo. Ahí estaba simbolizando ese pedazo de pan a su cuerpo, que por vosotros es dado hacer esto en memoria de mí. Bueno, ahora que ya recobramos la memoria del paso número 4, entonces nos vamos a dar cuenta que el paso número 11, gloria al Señor, que es el Sefún, gloria a Dios, es casi al final de la cena. Este paso número 11 es casi al final de la cena. Y es cuando esa pieza más grande y envuelta en un mantel que se había envuelto en el paso número 4, gloria al Señor, es buscada. Ahora, esto es súper interesante porque el padre de familia en una mesa judía, él tiene que tomar esta pieza, la tienen que esconder y de pronto, casi al final de esta gran celebración, le pide a los niños que vayan a buscar esta pieza. Y cuando lo encuentren ellos, al encontrarla, pues él les dará un premio. Pero ¿qué verdaderamente significa todo esto? Aunque es una tradición judía, pero ¿qué simbolizaba todo esto? Que ellos ritualmente lo hacen. ¿Ok? Bueno, acuérdense que esa pieza ahora estaba escondida y estaba escondida en algún lugar dentro de la casa y estaba envuelta en una servilleta. Cuando se encontraba, ahora el que encontraba esa pieza, ahora se tenía que pagar un rescate por aquella pieza encontrada. Fíjense qué interesante todo esto. Cuando ya encontraban la pieza, entonces el padre de familia le tenía que dar un regalo al niño porque lo había encontrado. Y eso significaba que estaba pagando un rescate por aquella pieza encontrada. Cuando ellos encontraban la pieza, entonces una vez más ellos podían comer de aquella pieza que había sido encontrada. Todos los que se encontraban participantes en esa cena o en ese ceder podían comer de esa última pieza. Ahora, cuando se encontraba, no solamente se pagaba el rescate, ¿verdad? Por ella y la comían. Pero ¿cuál es el simbolismo de todo esto? Alabado sea el nombre de Jesucristo. El simbolismo de ese pedazo envuelto en un mantel o en una servilleta es que así, escuche bien lo que le voy a decir, así fue envuelto y escondido el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quién pagó nuestro rescate por quebrar su cuerpo físico en la cruz del Calvario y fue sepultado? Pero, mis muy amados, no solamente su cuerpo fue quebrado, gloria a Dios, y puesto en aquella cruz en el monte Gólgota, pero también fue sepultado, en otras palabras, escondido de los ojos de la gente. Pero mire qué precioso esto. Pero al tercer día, nos dice la escritura, aparece aquel cuerpo que había sido escondido, ahora aparece resucitado. Resurrección, mis muy amados, en el nombre de Jesucristo. Es increíble que aquí miramos la muerte primeramente en la celebración de esta cena pascual, miramos la sepultura al esconder esa pieza de pan en una servilleta. Recuérdense que no era cualquier pan, era un pan sin levadura, ¿ok? Y después miramos la resurrección cuando es encontrado ese pan. Gloria al Señor. Quiere decir la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nuestra Pascua y nuestro Cordero Pascual es encontrado completamente.
Ahora, es interesante porque hay tres pedazos de pan, gloria a Dios. Y esos pedazos de pan, esos tres pedazos de pan sin levadura, se encuentran, gloria a Dios, y nos muestran la demostración del único Dios que quiere dar a revelarse a su amada creación como primeramente el Dios invisible. Primeramente, Él se muestra como el Dios invisible y después nos muestra una naturaleza de Padre. Y de pronto, poco a poco, a través de las escrituras, se va mostrando en revelación divina al Hijo, que es aquel que nos redime. Y después nos deja el Espíritu Santo de Dios, los tres panes que ellos constantemente al celebrar la Pascua los tienen presentes. Pero no solamente eso, y qué de los 3 días, qué de los 3 días que pasarían antes del triunfo de la resurrección. Los 3 días también están simbolizados en los tres panes que ellos tienen. Así que en el ceder de la Pascua o en la cena de la Pascua, cristianamente hablando nosotros, se encuentra completamente todo el secreto de todo aquel plan establecido por Dios. El ceder, mis muy amados, gloria a Dios, que ha sido enseñado, y no solamente enseñado, pero ensayado millones y millones de veces a través de los años, desde Éxodo capítulo 12, porque allí empezó la Pascua. Para entenderla completamente necesitamos nosotros estudiar el principio de todo esto y cómo se fue desenvolviendo también tradicionalmente hablando por el pueblo judío. Pero este ceder que tradicionalmente fue ensayado tantas veces por tantas familias a través de los tiempos y ahora lo encontramos nosotros en una cena pascual en el nuevo pacto donde los gentiles venimos a ser partícipes porque nosotros no somos judíos, no somos de la tribu de Judá, sino que ahora nosotros venimos a ser partícipes de disfrutar y celebrar esa cena memorial. La cena es memorial, gloria al Señor, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Interesantísimo, ¿no, mis muy amados? Es tan interesante esto, gloria al Señor, que es digno verdaderamente de gozarnos y de darle gracias a Dios por su palabra, porque sin su palabra no pudiéramos entender nada de estas cosas. Y por la tradición judía miramos una relación completa a lo que Jesucristo hizo en esa última noche cuando él estaba cenando con sus apóstoles. El paso número 12, gloria a Dios, es el Barrek. Y el Barrek es una acción de gracia luego de la comida. Quiere decir que ellos dan gracia, ¿verdad? Antes de la comida, pero hay una acción de gracia después de la comida. Y esta acción de gracia es por la tercera copa. La tercera copa, que recordemos que son 4 copas las que ellos usan. Interesantemente, ahora, según la tradición del ceder o de la cena pascual, como nosotros los cristianos evangélicos le entendemos, nos indica que cuando Jesús dijo estas palabras, gloria al Señor, ¿a dónde las dijo? Cuando el Señor dijo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Eso lo había dicho ¿dónde? En Lucas capítulo 22, versículo 20. Cuando él dijo esas palabras, se estaba refiriendo a la tercera copa de la Pascua, que es llamada la copa de la redención. La copa de la redención. Esa es la tercera copa, que en esta cena del ceder, nuestros hermanos judíos sentados en una mesa tienen las 4 copas, gloria al Señor, y ellos la toman porque el paso número 12 del ceder, pero nosotros entendemos exactamente qué era a lo que se refería. Vamos a leer qué le parece, gloria al Señor, Lucas capítulo 22, versículo 20. Porque al final de esa acción de gracia, gloria al Señor, se recita la bendición por la tercera copa de vino. Y luego, al pronunciar esa bendición, después se bebe.
Entonces, ¿qué nos dice Lucas capítulo 22, versículo 20? Dice la Reina Valera, la reina de la Biblia. De igual manera, después que hubo cenado, ¿qué es lo que había hecho antes? Había cenado. ¿Y qué es lo que había cenado? Pues había cenado cordero, porque el mandamiento era que ellos tenían que comer cordero. Es increíble, ¿verdad? Que hay gente, gloria al Señor, que en vez de comer cordero y en vez de comer carne, se retienen a comerlo. Y el mandamiento divino de parte de Dios era que tenían que comer cordero. Regresemos al verso 20 y al principio de él. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, y esta era la tercera, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿A dónde estaba el pacto? En su sangre. ¿En cuál sangre? En la sangre que después iba a ser derramada. Esa copa del nuevo pacto estaba en su sangre, simbólicamente hablando, porque él todavía no había muerto. Entonces, cuando ellos estaban bebiendo la copa, no estaban bebiendo la sangre, estaban bebiendo vino, pero la simbología, gloria al Señor, era representación de lo que él iba a hacer después. Tenemos que entender la simbología verdaderamente de la Biblia, lo que es simbólico y lo que es literal. Aquí se está hablando completamente de una simbología, porque la sangre de Cristo no había sido derramada. Entonces, cuando él dice, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros se derrama, todavía no se había derramado, se iba a derramar. Importantísimo que cuando abramos las escrituras no nos dejemos cegar por nadie. Esto todavía no había pasado. Entonces esa copa que estaban bebiendo no era la sangre física de él, sino un simbolismo para que cuando ellos lo recordaran y lo celebraran, recordaran el sacrificio que el Cordero Pascual había hecho por ellos, por nosotros. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, ahora, teniendo nosotros la oportunidad que por su sangre derramada podemos ser redimidos. Por eso esta es la copa de qué? La copa de qué? De la redención. Acuérdense de las cuatro copas. Esta ya es la tercera. Entonces ahora nosotros podemos ser redimidos de nuestra esclavitud del pecado por el poder de la fe. Porque ahora al creer en el sacrificio que él hizo y al nosotros celebrar la cena pascual, y cuando nosotros tenemos el partimiento del pan y nosotros bebemos la copa, es el símbolo de aquello que él había hecho. ¿Hace cuánto? Hace más de 2000 años a los tiempos nuestros. Pero cuando él estaba haciendo esta declaración delante de sus creyentes apóstoles, todavía no había pasado. Entonces todo esto era un símbolo, una simbología. Gloria a Dios. Es increíble que la gente, ¿verdad? Para confundir a muchos, dice, pues, ¿dónde encontramos la palabra símbolo o simbología? Pues no la vas a encontrar. Esto es una explicación para que tú entiendas que no era algo literal, sino que era una simbología, lo que Cristo estaba demostrando. Así como Cristo hablaba en parábolas, ¿verdad? Jesucristo no iba a decir, bueno, mis amados hermanos, esto es una parábola. Él no iba a decir eso. La gente entendía con los ejemplos que él daba que no era algo completamente real, sino era un ejemplo que él ponía para que ellos entendieran, gloria a Dios, el pensamiento de aquel maestro judío que les estaba brindando para que ellos pudieran entender algún ejemplo o algún mandamiento bíblico que él quería demostrarles a ellos y que ellos lo entendieran con toda facilidad. Entonces,
Ahora nosotros como creyentes en Cristo Jesús y todo aquel que todavía no ha entregado su corazón a Dios, no ha entregado su vida completa al Señor, tiene tal vez un sistema de creer solamente mentalmente, ¿verdad? Pero no completamente. Porque cuando tú crees, tú le entregas completamente el corazón a Dios. Tú le entregas completamente tu vida. No es un juego de palabras, es una manera que se vive. El cristianismo no es una declaración solamente, que nosotros declaramos que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, que recibimos el sacrificio que Él hizo. Y después vamos, al habernos arrepentido y nosotros en creer en ese sacrificio, venimos y ahora damos el paso a un bautismo cuando hemos creído. Así lo declara la palabra, así lo demuestra, así lo enseña. Entonces nosotros, ahora que tenemos esta oportunidad, que por su sangre podemos nosotros ser redimidos de nuestra esclavitud del pecado por la fe, así como los israelitas fueron redimidos de la esclavitud de Egipto, nosotros también podemos hacerlo hoy de la esclavitud del pecado. Luego dijo que no beberían del vino otra vez hasta que el reino, una vez más, hasta que el reino hubiera llegado. Quiere decir, cuando Él regrese, una vez más vamos a ser partícipes, pero ya no solos, ya no en familia, como se debe hacer la Pascua, sino como ya con toda la familia en todo el mundo, la familia cristiana y aquellos judíos que serán salvos al final de los tiempos, como nos lo enseña la Escritura. Porque Israel será salvo al final de los tiempos. Eso nos enseña el apóstol Pablo. El paso número 13, gloria al Señor, es lo que es llamado el Halel. El Halel, ¿ok? Y cuando el paso número 13 se da, es cuando ellos comienzan a cantar. Y ellos cantan, ¿qué es lo que cantan? Yo me recuerdo hace años cuando yo tuve la oportunidad de ir allá a Jerusalén, ¿verdad? Cuando tuve esa gran oportunidad con un buen número de pastores, estuvimos por allá, hicimos un viaje y cuando estuvimos allá, nosotros fuimos a una sinagoga judía. Escucha bien esto. Era mi primera vez que iba a entrar en un lugar donde estaban completamente puros judíos. Y estos no hablan español. Estos eran judíos completamente allá de Jerusalén. Yo estaba sorprendido porque cuando uno es cristiano, ¿verdad? Uno tiene una forma o una costumbre de culto. Y cuando digo culto es cómo se presenta, ¿verdad? El servicio, ¿verdad? De una adoración, de una escritura cuando se va a enseñar. Entonces, nosotros estamos tan acostumbrados a una forma de hacer las cosas que cuando yo entré a esa sinagoga yo estaba sorprendido. ¿Y por qué me sorprendí? Me sorprendí por muchas cosas. Una de las cosas que primeramente me sorprendí es que cuando entramos, nosotros entramos con, y obviamente, ¿verdad? Nos teníamos que poner una kipa. Una kipa es una cosita que se ponen ellos aquí en la cabeza, que simboliza que ellos dependen de alguien mayor que ellos, que es Dios. Entonces, por eso los judíos cargan con una kipa en la cabeza, porque ellos quieren demostrarle al mundo que ellos dependen de un Dios, alguien mayor que ellos. Entonces, pues nos tuvimos que poner una kipa porque nadie puede entrar en una sinagoga en Jerusalén si no trae puesto una kipa. Entonces entramos, nos pusimos nosotros la kipa, ¿verdad? Nos sentimos bastante extraños, gloria al Señor, pero nosotros fuimos obedientes a todo lo que ellos, ¿verdad? Se les ha enseñado y se les ha instruido desde pequeño. Cuando nosotros entramos, otra cosa que me sorprendió es que la parte donde nosotros entramos, la puerta donde nosotros entramos, habían puros hombres. Entonces yo estaba sorprendido porque en una celebración cristiana, pues hay hombres, hay mujeres, ¿verdad? Hay niños y hay todo, ¿verdad? Bueno, en una sinagoga no pasa eso, especialmente en una sinagoga ultra ortodoxa, ¿verdad? No pasa algo así. Entonces habían puros hombres y yo miraba para todos lados tratando de entender qué es lo que estaba pasando ahí, ¿verdad? Y obviamente pues todo su servicio, toda la liturgia, todo lo que ellos hacen, obviamente es en hebreo, ¿verdad? No era en español para que nosotros lo entendiéramos. Pero cuando el judío, ¿verdad? El maestro
¿verdad?, de que enseñaba en esa sinagoga, me sorprendió bastante el rabino, porque cuando él comenzó a leer, yo pensaba que iba a leer como nosotros usualmente leemos y abrimos la escritura. No, ¿ok? Era un día de descanso para ellos, era un Shabbat, y cuando nosotros llegamos ahí, y él abrió la escritura, abrió el rollo, son rollos, no son como la Biblia que nosotros tenemos ordenado, ¿verdad? Y la tenemos recopilada en un solo libro. No, era un rollo. Ellos abren ese rollo y de pronto cuando él comienza a leer, yo estoy esperando que lea, comienza a cantar. Sí, sorprendente, comenzó a cantar, pero él estaba cantando del rollo que estaba leyendo. Ahora, este paso número 13, ¿saben lo que es? Es cantar. Ellos cantan los salmos, el Salmo 115, el Salmo 116, el Salmo 117 y el Salmo 118. Ellos lo cantan. Entonces, en un ceder, en una cena pascual, ellos cantan estos cantos. Gloria al Señor. Yo siempre me preguntaba, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos están diciendo? Me recordé cuando fui a Jerusalén y estuve en ese momento con todos los pastores que fuimos y todos estábamos sorprendidos que el rabino se puso a cantar lo que estaba leyendo. Y obviamente tenía que ser uno de los salmos, porque no se puede cantar otra cosa que no sean los salmos. Entonces, en el paso número 13, ellos cantan los salmos desde el Salmo 115 al Salmo 118. Y eso es una adoración especial para el Dios de Israel. Eso es lo que ellos hacen al ser un ceder, al celebrar la Pascua, sentados en la mesa con toda la familia, porque la Pascua es familiar. Acuérdense que Dios en Éxodo capítulo 12, no nos podemos olvidar cómo todo esto empezó, porque entonces hacemos tallarines, hacemos una mezcla de un montón de cosas y tenemos que entender que estos pasos que se dieron en Éxodo capítulo 12 fueron específicos de parte de Dios, pero después el pueblo de Israel, los judíos, comenzaron a poner tradiciones y cosas dentro de ellos que muchas veces eran bastante bíblicas, que ahora por eso se las estoy demostrando. A mí me interesó entender todo esto para ver exactamente qué relación tenían cuando ellos celebran el ceder, ¿verdad?, a lo que estaba escrito. Porque yo soy un pastor que todo lo que se debe enseñar, lo que debemos de creer, lo que debemos de celebrar y cómo hacerlo, tiene que estar en la Sagrada Escritura. Eso es lo que nosotros los pastores cristianos evangélicos enseñamos. Y si no está en las Escrituras, entonces es una tradición. Es una tradición local, es una tradición, ¿verdad?, de lo que están haciendo ellos. Entonces, de la misma manera, en medio de estas tradiciones que el pueblo judío tiene y que Cristo fue partícipe de ellas, ¿verdad? Porque era la cultura de él. Recuérdense que Jesucristo no es latino, no es mexicano, no es centroamericano, no es suramericano. Él es judío, ¿verdad? Entonces, en ese paso número 13, la pregunta sería, pastor, entonces, ¿Habrá cantado, verdad, a Jesucristo al final de la Pascua? Y la respuesta es que sí, él cantó al final de la Pascua. Absolutamente que sí, él cantó al final de la Pascua. ¿Y cómo lo podemos probar? Ahorita lo vamos a probar bíblicamente, pero al haber cantado Salmos capítulo 115 al Salmo 118, el paso número 14, ¿verdad?, es donde todo había terminado. ¿Ok? Y ahí se entona un último canto y todos terminan proclamando la frase: nos veremos el próximo año en Jerusalén. Esa es la última frase que ellos dicen al final del ceder de esta cena pascual. Ahora, ¿cómo podemos ver esta referencia? Fíjense bien lo que nos dice Mateo capítulo 26, versículo 30. Algo que nosotros hemos leído como cristianos, pero posiblemente ahora lo vamos a poder entender completamente. En Mateo capítulo 26, versículo 30. Fíjense bien lo que nos dice. Esto fue al final de la cena, ¿ok? Al final de la cena. Mira lo que dice. El verso 30.
de Mateo 26. Dice, y cuando hubieron cantado, ¿cómo? ¿Qué había pasado antes? Habían cenado. Y cuando hubieron cantado, dice el himno, salieron al monte de los olivos. Antes de que Jesucristo llegara al monte de los olivos, y nosotros sabemos lo que fue a hacer, ¿verdad? Fue a orar. En ese momento fue que le dijo a sus discípulos que velaran, ¿verdad? Porque su muerte ya estaba cerca, ¿verdad? Y viene Jesús, va a orar, ¿verdad? Pero antes de ir a orar, ellos cantan el himno. Ese himno es parte de los salmos que les había anticipado. Ese himno viene de los salmos 115 a los salmos 118. Entonces ahí nos damos cuenta que Cristo Jesús con sus discípulos cantó también los salmos y después de haberlos cantado salieron al monte de los olivos. Y ahí fue donde él oró. Habló al Padre y le dijo y le pidió que quitara esa copa de él, que es la copa, ¿verdad? La copa final, en ese momento, ¿verdad? Antes de haber llegado a la cruz. Que le quitara esa copa de sabor amargo, esa copa de aflicción, esa copa que él tuvo que beberla por amor a ti y por amor a mí. Si la Pascua, es increíble cómo ha cambiado todo este sistema. Y cuando digo todo este sistema, es cómo se celebra la Pascua en los días de hoy. En los días de hoy, verdaderamente se hace de una manera no 100% bíblica. Porque, ¿qué es lo que debe de pasar según la Escritura? Según la Escritura debe de haber una cena. Deben de cenar, según la Escritura. Estoy hablando de la Pascua, no te me equivoques. Según las Escrituras debe de haber una cena. ¿Y qué se debe cenar? Pues obviamente carne de cordero. No sardinas, no pescado, no camarones, ¿verdad? Nada de eso. Se tenía que cenar, ¿ok? Carne de cordero. Y eso es lo que el pueblo judío hasta los días de hoy, aquellos que todavía no han aceptado a Cristo Jesús, lo siguen haciendo como mandamiento divino de Éxodo capítulo 12. Cuando Cristo vino en el nuevo pacto, ahora él habla de la copa y él habla del pan. Pero la mayoría del cristianismo piensa que eso fue algo nuevecito que el Señor sacó. La mayoría del cristianismo piensa que el Señor se sacó eso de la manga de la camisa. No, el Señor sacó esto de todo lo que había sido establecido anteriormente. Éxodo capítulo 12 lo había establecido. Él no venía a violar nada, él venía a cumplirlo todo. Mira qué cosa más linda y más bella. Que cuando el cristiano, para celebrar la Pascua, al sentarnos en una mesa y al comer juntos como familia, y al recordar todas estas cosas tan preciosas que nuestro Señor Jesucristo, el Cordero Pascual, vino a cumplir. Qué cosa tan maravillosa, ¿no? El sentarnos a comer a una mesa juntos como familia cristiana, recordando. Por eso él dijo, ¿verdad? Recordando una remembranza de qué? De lo que él estaba haciendo. Pero lo que él estaba haciendo no era algo nuevo. Era algo que se había que practicado y practicado y practicado desde Éxodo capítulo 12. Así es, mismo llamado. Esa es la verdadera Pascua. La verdadera Pascua comenzó en Éxodo capítulo 12. Y es importante aprenderla, porque muchas veces nosotros, ¿qué ha pasado durante toda la historia cristiana? Durante toda la historia cristiana, de alguna manera, nos hemos llenado de tradiciones de los hombres y hemos puesto las escrituras a un lado. Tenemos que tomarlas una vez más. Tenemos que agarrar el libro santo. Tenemos que regresar a lo que el Padre nos ha dicho. Tenemos que regresar a la escritura. Tenemos que regresar
a lo que Dios nos vino verdaderamente a decir. Cristo dijo que teníamos que regresar a los mandamientos del Padre, que por eso Él venía a cumplirlos y venía a cumplirlos, todas aquellas cosas que tú y yo no podíamos cumplir. Él vino a cumplir. Y Él vino a remover lo que necesitaba ser removido. Todo aquello que se sentía como una carga en los hombros y en las espaldas de aquel pueblo que Él amaba. Todas aquellas cosas que los hombres religiosos, los que deberían de haber estado enseñando verdaderamente la palabra, como escrito estaba, habían puesto tantas cosas encima de lo que el Padre había dicho que su pueblo tenía que cumplir, al punto que a ellos se les estaba haciendo ya más importante las tradiciones de los hombres y los ancianos que la misma palabra de Dios. ¿A cuántas personas tú conoces hoy? ¿Y cuántas religiones hay en el mundo? Donde están llenos de tradiciones envueltas con paganismo, donde están completamente fuera de las escrituras. Y ellos tratan de darte una escritura como agüita con chocolate para engañarte y decir, mira, aquí está. Pero si tú eres honesto verdaderamente y tú verdaderamente abres la palabra de Dios, abres la Biblia, te vas a dar cuenta que no es como esa gente religiosa te lo ha dicho. Esa gente religiosa está llena de tradiciones y ellos piensan que las tradiciones son mayores que la palabra absoluta y verdadera del Padre. Mis muy amados hermanos, yo tengo noticias para ustedes. Lo que es mayor para el Padre es lo que está escrito en su palabra. Lo que tú y yo llamamos la Biblia. Todo lo demás fuera de la Biblia es una añadidura. ¿De quiénes? De los hombres. De los hombres. Son tradiciones puestas sobre los hombros de los creyentes. ¿Qué es lo que debemos de cumplir al 100%? Lo que está en la Escritura, lo del Padre. Pero ¿qué ha pasado? Las religiones falsas, llenas de mentiras, y los equivocados. Quiero usar la palabra los equivocados para que no te ofendas, ¿verdad? Porque todos nos equivocamos. Todos tenemos el derecho humano de equivocarnos, porque eso es humanidad. Pero mi muy amado, cuando la verdad llega a tu vida, cuando la verdad llega a tus oídos, porque la fe viene por el oír, pero ¿el oír qué? El oír de la palabra de Dios, no de la palabra de los hombres. Si yo leo un verso bíblico, eso es palabra de Dios. Todo lo demás, ya no es palabra de Dios. Tú tienes que entender la diferencia en lo que es palabra de Dios. Palabra de Dios es lo que está escrito, lo que tú y yo leemos completamente. Y claro que esa palabra de Dios tiene cumplimientos, que son también, gloria al Señor, cumplimientos proféticos y son cumplimientos que Dios quiere que los entendamos. Lamentablemente, han pasado 2000 años. En los primeros siglos, en el primer siglo, en el segundo siglo, en el tercer siglo, todavía la iglesia se había mantenido con pureza. Recuérdense que la iglesia empezó con judíos y a través de los tiempos nos fuimos añadiendo nosotros los gentiles. Uno tiene que saber la historia de la iglesia. Quiere decir que la Pascua se siguió celebrando de la misma manera, con excepción que en el año 70 el templo había sido destruido y cesaron los sacrificios. Y eso el libro de Hebreos nos lo dice con claridad, que los sacrificios tenían que cesar completamente, porque Cristo, el Cordero Pascual, era el cumplimiento. Ya no se necesitaban más sacrificios. Pero el que no se necesiten más sacrificios no significa ya no debemos celebrar la Pascua. Y si la vamos a celebrar, no significa añadir
cosas que no están en las escrituras e inventar una forma de Pascua que no esté en las escrituras. Ahí es donde viene el daño. El daño, el engaño, la mentira que se convierte en una tradición que va de generación en generación, de familia a familia, y de pronto comenzamos a celebrar una Pascua ya contaminada completamente de una cultura grecorromana. Ahí es donde está el problema. El problema es que nos hemos alejado tanto de lo que es la verdad de las escrituras por las tradiciones que nos han enganchado las religiones masivas y nos lo han puesto como que son mandamientos divinos. Así que con toda sinceridad, mi muy amado, tú puedes ser bien sincero, pero puedes estar bien sinceramente equivocado. Y es humano. Yo no te estoy criticando. Yo solamente te estoy diciendo, abre bien tus ojos y sobre todas las cosas, abre bien tu corazón para lo que esté escrito. Y date cuenta que qué es lo que es verdadero, qué es lo que es meramente bíblico y qué verdaderamente son las tradiciones de los hombres, de los maestros, de los ancianos que no se pueden contar como escritura. Entonces, si vamos a celebrar esta Pascua, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer a través de las escrituras? ¿Lo vamos a hacer? Pastor, voy a sacrificar un cordero. No, tú no necesitas sacrificar un cordero. Por Dios, no has entendido todo esto. El sacrificio ha cesado. La familia lo que tenía que hacer, gloria al Señor, es que tenía que, y esto lo voy a probar más adelante, tenía que matar un corderito, pero no podía matar un corderito demasiado grande si la familia era pequeña, porque el mandamiento decía que se tenía que comer todo. Entonces, mi amado hermano, ¿cómo es que vamos a ir a comernos un cordero entero? Hoy ya estamos en los tiempos donde venden pedacitos, pedazos, ¿verdad? Hay que entender esto, mis muy amados, ¿verdad? Cada quien en cada casa sabe lo que puede comerse, ¿verdad? Nadie se va a comer un cordero entero. ¿Saben lo que hacen en la fiesta? ¿Qué es lo que hacen mis hermanos amados cuando vamos a hacer una fiesta? Venimos y comemos y compramos que en algunos ranchos, en algunos lugares donde se invita muchísima gente, agarran un chivito, ¿verdad? Un corderito y lo matan. Y de ahí hacen una birria, hacen un asado, hacen todo, ¿verdad? Porque hay un sinnúmero de gente y se lo van a comer. Pero cuando se trata de nosotros y somos familias pequeñas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues no lo podemos hacer de esa manera. Tenemos que ir a comprar solamente lo que podemos consumir, porque acuérdate que el mandamiento decía que no podíamos dejar nada. Entonces, ahora que ya no está el templo, ahora que ya no se pueden hacer los sacrificios, porque Cristo cumplió con el sacrificio. Mi Cordero Pascual es Cristo, Él es mi Cordero Pascual. Por su sangre somos limpiados, lavados, redimidos por su sangre. Yo no necesito ir a agarrar la sangre de un cordero para limpiarme de los pecados. Yo necesito creer en él, en el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Por la fe, tú ahora puedes recibir a ese Cordero. Y cuando celebramos la Pascua, tenemos que hacerlo de la manera más bíblica que hemos nosotros aprendido a través de las escrituras. Nosotros no necesitamos poner el montón de esas tradiciones, ¿verdad? Que los judíos han puesto encima de ellos, ¿verdad? Esa es una tradición judía. Tú y yo no somos judíos. Nosotros somos cristianos. Pero podemos cumplir con el mandamiento bíblico de sentarnos a una mesa. Sí podemos. ¿Podemos cumplir con el mandamiento bíblico de tener a la familia? Sí podemos. ¿Podemos cumplir con el mandamiento de comer cordero? Sí podemos. ¿Podemos cumplir con el mandamiento de comer hierbas amargas en ese momento para recordar? Como el mandamiento lo decía, sí podemos. Podemos comer matzah, que es el pan sin levadura,
Sí podemos. Podemos comer otras cosas después de eso, ¿verdad? Como dulce y todo lo demás. Sí podemos. Aunque la escritura no está puesto, en la escritura el requerimiento era comer cordero, comer hierbas amargas. Era el único requisito. Y absolutamente no podía faltar. Éxodo capítulo 12 nos lo dice y nos lo especifica. No podía pasar por alto el pan sin levadura, no leudado. El leudado hace daño. El leudado se te convierte en almidón dentro de tu cuerpo. El leudado te tapa las venas de tu corazón. El leudado te hace daño. El leudado agarra mojo. Mira tantas cosas. ¿Por qué habría dicho Dios en Éxodo capítulo 12 que el pan tenía que ser sin levadura? Esto lo miraremos más adelante en nuestra próxima lección. Pero espero que te haya gozado tanto. Y ya pronto viene esta celebración. Solamente falta una semana. Que te haya gozado tanto, donde tú puedas darle gracias a Dios con tu familia, junto con tu familia, y puedas celebrar esta Pascua lo más bíblicamente que tú y yo podamos hacerlo. ¿Para qué? Para que nuestros hijos aprendan lo que es verdadero y lo que es bíblico. No una tradición llena de paganismo. No una tradición porque se ha hecho por 300, 400, 500 años. No, hay que regresar a la Biblia. Hay que regresar a la escritura. Hay que regresar, mis muy amados, a enseñar a nuestros hijos que la palabra de Dios es valiosa y que nada es más importante que la palabra de Dios. Todo lo demás será cambiado. Todo lo demás pasa. Por eso las tradiciones siguen cambiando. Las religiones masivas y las más grandes han cambiado de parecer infinidades de veces y siguen cambiando. Y entre más cambian de parecer, más se equivocan. ¿Por qué no regresamos a la Biblia? ¿Por qué no regresamos a la Escritura? ¿Por qué no regresamos a un cristianismo verdadero como el del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo? Porque después del cuarto siglo, la iglesia comenzó a añadir cosas que ya no eran bíblicas. Y fue ahí donde tuvo un desvío completo la iglesia después del siglo IV. Desde el siglo IV en adelante, la iglesia se desvió y se ha seguido desviando. Y hemos sido hombres de Dios y tantos hombres que han pagado el precio de sangre por defender las verdades bíblicas y que han hecho los indoctos, los religiosos, los llenos de mentiras, los han asesinado. Cada vez que un hombre dice verdad, los falsos maestros lo mandan a asesinar, lo mandan a matar. Y eso es lo que la historia nos enseña. La historia cristiana está llena de sangre. ¿Pero por qué está llena de sangre? Por todos aquellos que quisieron cambiar la escritura y querían poner reglamentos, filosofías, engaño, tradiciones de los ancianos, cultura pagana sobre los creyentes. Y los que no querían recibir esas mentiras eran asesinados por aquellos que las imponían. Bendito sea el nombre de Jesús, que tú y yo hemos salido, gloria al Señor, de la gran Babilonia, de las falsedades, aquella que se ha echado con todo tipo de culturas, como nos enseña Apocalipsis. Bendito sea el Señor, que tú sales de la Babilonia, de una religión falsa que ha mostrado como que fuera verdad, pero está llena de mentiras. Un lago de falsedades y de mentiras te cuenta las religiones más grandes en este mundo. Pero la manada pequeña es la que recibe. La manada pequeña es la que crea a Dios por medio de las escrituras, no por las tradiciones falsas. ¿Qué clase de cristiano tú y yo vamos a ser? ¿A quién vamos a creer? ¿Vamos a creer a la escritura
a la palabra de Dios? ¿No es suficiente la palabra de Dios para ti y para mí? ¿No es suficiente el Cordero Pascual para ti y para mí? Que busques otras cosas que no están dentro de la Escritura. ¿No es para ti suficiente el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario? ¿No es para ti suficiente su muerte, su sangre, para andar creyendo en mentiras paganas, engañosas, solamente porque han sido las tradiciones de los abuelos y de los bisabuelos y de todos los demás? Mi muy amado, cuando Cristo venga, Cristo vendrá a estar con su novia. Y esa novia es una novia que le busca, le ama y ama las Escrituras y rechaza las tradiciones de los hombres que se han puesto como una carga y los han apartado de los mandamientos divinos. Cualquier religión que te aparte a ti de la palabra, de la sola palabra, de la sola fe, corre, sal fuera de ella. Así nos dice el Apocalipsis. Sal fuera de ella. Cualquier religión que te enseña a odiar, sal fuera de ella. Es falsa. La verdadera Pascua es la que está en la Escritura. La verdadera Pascua es la que trae perdón. La verdadera Pascua es la que se celebra con el corazón completo, pero usando la Escritura, a través de ella y cumpliendo lo que la Escritura nos dice. Mi muy amado, ha sido un placer grande y a mí me gustaría hacer una oración delante de Dios por ti y por tu familia. ¿Qué te parece si inclinas tu rostro delante de la presencia divina de Dios? La Escritura dice: donde 2 o 3 están congregados en mi nombre. Hoy estamos congregados en el nombre de Jesucristo, el único y verdadero Dios. Dios y Padre de la gloria, cierra tus ojos, mi muy amado. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Vamos a ir delante de la presencia de Dios. No nos podemos justificar nosotros mismos. Necesitamos la justificación del Cordero. Necesitamos que el Cordero nos justifique. Necesitamos que esa sangre nos redima. Señor Jesucristo, venimos a tu divina presencia, al trono de la gracia, no por nuestra justicia, sino por la justicia del sacrificio que tú hiciste en obediencia al Padre en la cruz, en el Gólgota. Esa sangre derramada, ese pago de precio por nuestros pecados. Fuimos nosotros los que te pusimos ahí. Nosotros fuimos los causantes. Y como tú lo dijiste en tu palabra, nadie me quita la vida, yo la pongo y yo la quito. Tú la pusiste por todos nosotros. Tú la pusiste para que un día nosotros fuéramos salvos. Tú la pusiste para que nosotros ya no hiciéramos sacrificio y estuviéramos matando animalitos, estuviéramos derramando sangre y estuviéramos creyendo en un sacrificio constante. No, tu sacrificio, según Hebreos, fue uno, una sola vez. Fuiste sacrificio para todos nosotros y ha sido suficiente. Si tú, mi amado, no has aceptado ese sacrificio, hoy lo puedes aceptar con todo el corazón y apartar todo tipo de religión en tu corazón y venir completamente a la Pascua de Jesucristo y venir a celebrar algo limpio y santo. Señor, gracias por el perdón. Gracias porque cuando tú dijiste que comeríamos tu carne y beberíamos tu sangre, estabas hablando completamente de una fe que debíamos de tener. Una fe firme completamente en lo que tú hiciste, Padre,
que lavaste mis pecados y los de mis hermanos, y todo aquel que venga y crea en ti y entregue su corazón y quiera seguirte y abandonar todo el paganismo, abandonar toda la idolatría, abandonar todo lo falso y comenzar a seguirte a ti. Tú le ayudarás, Señor Jesucristo. Por medio de tu espíritu, tú lo llenarás de gracia a esa persona que se esté entregando. Tú lo llenarás con tu poder. Tú le enseñarás a él y a ella que tú eres único, que tú eres verdadero y que tú solo puedes sacar a este mundo del pecado. Que tú, Señor Jesucristo, no necesitas a ningún ayudante. Que tú no necesitas a nadie más que interceda, porque tú eres el único que intercede por nosotros. Tú estás a la diestra del Padre, dice tu palabra. Tú estás sentado en ese trono y tu poder es absoluto. Eres nuestro Redentor. Eres el poderoso completamente. Tú limpias y quitas el pecado del hombre. Tú quitas y limpias. Si mis pecados fueren rojos como el carmesí, como blanca lana serán emblanquecidos, dijo el profeta. De la misma manera, Señor, todo aquel que te quiere seguir y todo aquel que es un pecador, pero quiere entregar su vida a ti y quiere recibir la Pascua verdadera, puede ser salvo. Porque por gracia somos todos nosotros salvos. Y esta no de nosotros. Tienes que recibir una gracia absoluta. Una gracia que es un regalo inmerecible, mi muy amado, inmerecible para tu vida, que limpia tu pecado completo y su sangre es puesta sobre tu vida. Así como la sangre en los lindeles de las puertas fueron puestas para que el ángel de la muerte no llegara hacia ellos y entrara en su casa, de la misma manera la sangre de Jesucristo, por la fe, por la sola fe, cuando tú la recibes, entonces su sangre viene a ponerse sobre tu vida y el ángel de la muerte no llegará hacia ti, porque tú recibirás salvación eterna. En aquel día, cuando Cristo venga, serás resucitado de entre los sepulcros y todos iremos hacia Él. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias, Padre, por tu palabra clara, por tu palabra que nos limpia, por tu palabra que nos lava, por tu palabra que nos revela y nos enseña. Como a niños, como a los niños queremos aprender. Enséñanos, papá, por medio de tu palabra, y deja que tu espíritu nos lleve a toda verdad y a toda justicia. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Bienvenidos, mi muy amado. Si tú entregaste tu corazón y tu vida, en este momento te doy la bienvenida. Y ahora, si lo hiciste, ahora te incito a de que te vuelvas un amador de la palabra, que te vuelvas un amador de las escrituras y que sigas estudiando junto con nosotros y que nosotros seamos un conducto de bendición para tu vida. Y después de un tiempo, cuando tú hayas entendido todo esto, te bautices, porque debes de bautizarte ya cuando tú hayas creído en aquel que es verdadero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primeramente la fe, después el arrepentimiento y después del arrepentimiento la entrega completa para ser bautizado. Y cuando tú eres bautizado, mi amado, eres parte de esta familia cristiana. Soy el pastor Manuel Castro Jr. de la ciudad en Milpitas, California. En este momento no me despido de ti. Te digo hasta nuestra próxima lección. Que te haya gozado ricamente. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Que esta Pascua la recibas como nunca la has recibido, con un corazón abierto, y que la Pascua verdadera entre en tu corazón. En el nombre de Jesucristo, nos vemos en nuestra próxima lección. No te olvides de compartir el video, de compartírselo a tus seres amados, a tus amigos, a tu familia. Y dale un like al video si ha sido una bendición para ti. Y si tú eres un verdadero hijo de Dios, escribe un comentario que va a edificar, no un amén. Eso no es comentario, el decir amén. ¿Qué está haciendo la palabra contigo? ¿Qué está haciendo la palabra contigo? Danos respuesta. ¿Qué está haciendo el poder de la palabra contigo? ¿Cómo está ayudándote la palabra? ¿Qué es lo que está cambiando en tu vida? Nos vemos